tardes, queridos hermanos. Como siempre, los saludo en el nombre del Señor para continuar con nuestro estudio de las cartas del apóstol Juan. Ya estamos en la segunda carta del apóstol y también saludamos a nuestros hermanos que nos ven a través de nuestra página iglesiacristiana.cl, www.iglesiacristiana.cl, ¿cierto? ¿Ya? Nos ven en diferentes partes también de Chile y de otros lados también, así que nos sentimos súper felices, súper satisfechos por eso, porque hay gente que nos está viendo, nos sigue y son fieles a nosotros y fieles a su palabra, que es lo más importante, ¿cierto? Bueno, la lectura para hoy es la segunda carta del apóstol Juan. Vamos a leer los versículos 4 al 8, dice así: Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pido, Padre Santo, que tú dispongas nuestros corazones, nuestra mente, Señor, todo nuestro ser para poder entender y aplicar a nuestras vidas, que es lo más importante. Y que de acá, Señor, salgamos con un espíritu totalmente renovado, llenos de ti, Señor, para poder vivir esta palabra durante el tiempo que nos queda. En tu santo nombre, amén. Bueno, seguimos con este estudio de la segunda carta del apóstol Juan, que hemos denominado la señora elegida. Ese es como el gran tema que tenemos, y para hoy sería el camino de la verdad. El camino de la verdad lo hemos llamado así por la palabra que aparece acá, que se repite mucho. Dice que es andar, andando, andar, andamos. Entonces hemos llamado el camino de la verdad. Bueno, después de haber visto la introducción la semana anterior, Juan ya está listo para formular el mensaje de su epístola, que ya hasta la semana pasada vimos esas introducciones que hacía Pablo, que hacía Pedro también y que hacía Juan, y donde tenía el mejor de los deseos para los lectores de su carta. Él hablaba de que seamos llenos de gracia, de misericordia y de paz. Eso era el mensaje que hablaba Pablo la semana anterior, pero decía que todo esto debía estar en base a dos pilares, que eran la verdad y el amor, que no podíamos sacrificar la verdad del Evangelio por amor, ni a su vez ser tan estrictos en la verdad de no amar a las personas. Entonces, en esas dos columnas de la verdad y el amor, edificábamos y pedíamos que Dios nos llenara de su gracia, de su misericordia y de la paz. Y algo explicábamos también acerca de estos conceptos, los cuales vamos a ampliar más adelante cuando tengamos otro estudio. Pero hoy vamos a seguir en el tema del camino de la verdad. Entonces, el apóstol acá nos dice que nosotros debemos siempre guardar celosamente, con celo, esta herencia de la verdad, porque al final sigue, luchando contra estos anticristos que él llamaba con estos gnósticos. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de Cerinto, que era el exponente mayor de su época, que era un líder, que decía que Jesús no era el Cristo, no era el Mesías? Que cuando lo bautizaron, el Espíritu de Dios posó sobre él, y por ese tiempo de prédica, de ministerio, se comportó como el Mesías, pero después, antes de ir a la cruz, nuevamente el Espíritu se fue de él y dejó de ser el Mesías. Entonces el que murió en la cruz no fue el Mesías, no fue el Cristo, fue el hijo del carpintero. Y esa era una herejía que había entrado como una corriente filosófica o de pensamiento en el primer siglo. Cerinto, lo que son estudios se lean después ahí en internet, porque Cerinto se llama eso, que postulaba eso. Y después llegaron otras corrientes más, pero a Juan le tocó lidiar con esto de esas corrientes. Por eso es que parece majadero, parece para nosotros a veces, ¿por qué tan repetitivo? ¿Por qué tiene que ser repetitivo? Porque, hermano, esta verdad no puede ser menos que el amor. Y eso es lo que dice Juan.
Juan es el apóstol del amor, pero a pesar de ser el apóstol del amor, él le da mucho a la verdad. Y duro con eso, porque entiende que sobre la verdad se basa el amor. También decíamos la semana anterior que el mundo tiene un concepto de amor muy distinto al que nos enseña la Biblia. El amor del mundo está basado en cuánto me dan, yo te doy, en que si un día me gusta uno, un día me gusta otro, que deje de amarte, que no te amo. Hoy día vamos a ver y seguir estudiando acerca del amor, el amor de Dios, que no tiene nada que ver con los parámetros del mundo, ¿ya? Y así continúa ahora el apóstol también diciéndonos que nos amemos unos a otros, sigue hablando del amor entre uno y otro, y dice que, decíamos también, que teníamos que distinguir, que cuando Jesús hablaba del amor, decía que nos amemos unos a otros, hablaba del amor entre hermanos, que es lo mismo que hablaba Juan, ¿se recuerdan? Dice que el que dice que conoce a Dios y no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces dice que ese es un mentiroso, o que aborrecía a su hermano. Entonces Juan deja claro, la misma enseñanza de Jesús, que el amor debe ser entre hermanos. Bueno, ¿qué pasa entonces con aquellos que no son hijos de Dios? ¿Los debo amar o los debo odiar? ¿Qué pasa con ellos? También los vas a amar, pero de una manera distinta. Amar en el sentido de llevarlos a la cruz de Cristo. Un amor hacia ellos evangelístico, que lo definimos de alguna manera. ¿Me sigue la idea? Pero no es un amor de condescender con su vida y con lo que ellos practican. Dios no ama al asesino, Dios no ama al violador, Dios no ama a ese tipo de gente. Dios dice que aborrece, y habíamos visto, antes contaba Juan, que aborrece tales cosas. 7 cosas aborrece el Jehová: la lengua mentirosa, el que va, los pies presurosos para hacer el mal, todas esas cosas. Lo que pasa es que Dios los ama en el sentido de que quiere que cada uno de ellos venga al arrepentimiento. Ese es el amor de Dios hacia el inconverso. ¿Me sigue la idea? Pero no es que Dios los va a ir a apapachar, ya, mira, sí, tú naciste así porque como tus papás no te dieron amor, por eso tú ahora eres malo. No, eso no. Cristo vino a romper cadenas de pecado, Cristo vino a romper cadenas de maldad, Cristo vino a romper cadenas de odio. Por eso que dice que vino a darnos libertad. ¿Bien? Entonces Dios no ama así. Dios a esas personas lo que quiere de ellos es que se conviertan a Cristo. Entonces lo que está hablando aquí es que el amor entre los hermanos es lo más importante, y el amor al inconverso para llevarlo a los pies de Cristo. También decíamos que había un tercer tipo de personajes dentro del amor, que eran aquellos que diciéndose cristianos o diciéndose hijos de Dios viven como paganos. Y de eso dice que con eso ni siquiera te juntes. No te sientes a comer con ellos ni les digáis bienvenido, porque viven como paganos, traen otra doctrina y viven de otra manera. ¿Sí? Entonces ese era el gran marco, el gran contexto del amor. Pero acá aparece otro elemento que no es nuevo para nosotros también, y habla del amor y los mandamientos. Entonces dice que el cristiano ha sido llamado a amar a través de vivir los mandamientos de Dios. ¿Ya? Porque el amor a Dios, que era el primero y grande mandamiento, ¿cierto? Amarás al Señor tu Dios. Como muestro ese amor a Dios, Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es súper simple. Entonces el amor a Dios se demuestra guardando sus mandamientos, es decir, andar como Él anduvo. Entonces, porque al amar los mandamientos, al vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, van a empezar a producir el fruto del Espíritu en nosotros, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, ¿cierto? Fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice después el apóstol, no hay ley. Es decir, si yo vivo en ese amor del Espíritu Santo en mí, no hay ley que me contenga, no hay ley que me dirija, porque estoy viviendo en la perfecta ley, que es la ley del amor. ¿Ya? Hermanos, cuando esas virtudes están en nosotros, nosotros estamos realmente obedeciendo sus mandamientos, pero cuando esas virtudes no están en nosotros, en alguna parte estamos fallando. Tenemos que hacer ese análisis interior, tenemos que hacer esa retrospección y decir, ¿dónde estoy fallando? ¿Por qué no estoy sintiendo gozo? ¿Por qué no estoy sintiendo paz? ¿Por qué no estoy tranquilo? Algo está pasando en mí, y por eso es que debo ir cada día, cada mañana, como el maná del desierto, a buscar la palabra de Dios.
que es mi maná en el siglo XXI. ¿Cierto? ¿Se recuerdan ustedes cuando Josué le tocó la tarea de entrar a Canaán, ¿cierto? Josué estaba entrando a Canaán, Dios le prometió la tierra de Canaán. Sería muy raro haber visto ahí a un soldado del ejército de Israel sentado esperando que cayera el maná. Ya no caía más maná, porque ahora había que producir la tierra. Ya no había maná. En el momento en que pusieron un pie en la tierra prometida, ya no hubo más maná del cielo. Se terminó. Ese que recogían todos los días, se terminó. Ahora tenían ellos que producir su propio maná. Igual el Hijo de Dios. Somos nosotros los que diariamente tenemos que ir a buscar la palabra de Dios. ¿Me sigue la idea? Tenemos que ir a buscar diariamente ese maná espiritual. Por eso, hermano, para poder cumplir lo que Dios pide de nosotros acá y poder lograr esta proposición que tenemos ahí, es que los hijos de Dios andamos en la verdad. Los hijos de Dios andamos en la verdad. ¿Cómo podemos andar en la verdad si no es algo tan fácil? Bueno, cada hijo de Dios debe tomar decisiones que lo hagan andar en la verdad. Y aquí, ¿por qué usé esta palabra decisiones? Porque siempre los hijos de Dios vamos a estar puestos frente a una toma de decisiones en nuestra vida. O eliges una cosa o eliges otra. Todas las personas en general tienen que tomar decisiones. Algo tan simple, cuando una persona va caminando y llega a la esquina, toma la decisión, cruzo para allá, cruzo para acá. ¿Por dónde cruzo? Ya es una decisión. Algo que parece tan elemental, tan básico, hay un proceso mental que lo lleva a tomar una acción. En la vida cristiana es lo mismo. Nosotros diariamente estamos tomando decisiones. Y las decisiones que tomemos, hermanos, son las que nos van a llevar a realmente andar en la verdad o andar en la mentira. Entonces después, el cristiano inmaduro le echa la culpa a las circunstancias, le echa la culpa a un montón de cosas y nos hace responsables de sus decisiones. Cuando la palabra de Dios te dice algo, cuando el consejo de los hermanos te dice algo, cuando el pastor te dice algo, cuando la palabra te dice algo, pero tú igual tomas otra decisión, que es la que más se acomoda a lo que tú sientes, a lo que tú quieres, a tus intereses. Entonces vas a andar en un camino equivocado. Y vas a tener resultados equivocados. Pero como te produce cierto placer momentáneo, te gusta. Entonces, nosotros, los hijos de Dios, debemos tomar decisiones que nos hagan andar en la verdad. Para los más jóvenes, hermanos, el camino es largo. La vida es larga, como dicen. Por eso la gente cuando está a punto de jubilarse empieza a tener pánico porque dice, ¿me quedan cuántos años? Y voy a tener que vivir con esta pensión, ¿ya? La vida es larga. Y las decisiones que tomamos hoy van a tener consecuencias 1, 2 o 10 años más, no sé, pero van a tener consecuencias en tu vida. Siempre es así. Entonces el primer versículo que tenemos acá es el versículo 4, que dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Por eso estamos hablando de la verdad, porque dice que él se regocijó, se gozó, da una alabanza a Dios, se alegró, como pueden llamarlo, porque algunos de los hermanos andaban en la verdad. Habíamos dicho, para los que no estuvieron el domingo anterior, que esta señora elegida era la iglesia, era una congregación, que fue una carta que se envió un poco escondida, por decirlo así, porque ya había una persecución feroz de parte del Imperio Romano hacia los cristianos del primer siglo. Entonces, Juan escribe de esta manera, así un poco como en códigos, digamos, para la señora elegida, que es la iglesia, y sus hijos, que son los cristianos, los hijos de Dios. Entonces, por eso él le dice ahora, me ha alegrado cuando veo que tus hijos andan en la verdad. Algunos de tus hijos andan en la verdad, es decir, algunos de los cristianos siguieron en la verdad y otros probablemente siguieron la filosofía de Cerinto. ¿Ya? Entonces Pablo dice que se alegra por aquellos que permanecen en la verdad. Pablo también lo dice en sus cartas. Vamos a ver, por ejemplo, en Romanos. Vamos a Romanos. Vamos a leer varios versículos hoy día. Así que vamos a tener que ponerle un palito al reloj ahí para que nos deje ver todos los versículos. Romanos capítulo 1.
Romanos capítulo 1, el versículo 8 dice así: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Es decir, los hermanos receptores de esta carta tenían una fe que se divulgaba por todo el mundo. Un poco más adelante, 1 Corintios, ¿cuál es el concepto que tiene el apóstol Pablo también de los hermanos? Dice 1 Corintios 4, versículo 2, dice así: ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Ahí está hablando de que los administradores, los ancianos, los que predican la palabra, cada uno de esos sea fiel. Es decir, que ande en la verdad, que sea fiel a la verdad. Los que administran. La palabra administrar acá es como dispensación, los que dispensan, los que están a cargo de administrar la palabra, de la enseñanza. Sea cada uno de ellos hallado fiel. Más adelante, cuando le escriba a los Colosenses capítulo 1. Versículo 4, dice así, Colosenses 1:4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pablo agradece a los colosenses por el amor que tienen hacia el Señor Jesucristo y hacia todos los santos. Ellos habían desarrollado un amor hacia los demás hermanos. Entonces, el estilo y la forma en que escribe Juan concuerda también con lo que nos enseñaba el apóstol Pablo cuando le escribía a los romanos, a los corintios, a los colosenses. Y él dice: me ha ocasionado un gran gozo. Pablo está gozoso de saber que sus hijos andan en la verdad. Dice que obedecen sus mandamientos, que aceptan las enseñanzas de Cristo y no aceptan las enseñanzas heréticas de estos otros maestros. Eso es andar en la verdad, es andar. Esto de andar en la verdad, quiero dejarlo claro, no significa conocer la verdad. Conocer la verdad es una cosa, andar en la verdad es vivir la verdad. ¿Me sigue la diferencia? Vivir la verdad es andar como Él anduvo, es andar como Jesús anduvo, es caminar como Jesús caminó, es hacer lo que Jesús hacía. No es conocer, no es saber, no es tener un conocimiento intelectual, es andar, es vivir. Veamos 1 Juan, ahí un poquito más atrás, en 1 Juan capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 1 Juan 1:6, 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Siempre Juan está hablando de eso. Ahí mismo en el capítulo 2 de 1 Juan, versículo 6, dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece, si tú dices yo permanezco en Cristo, por favor anda como Jesús anduvo. Si no, estás mintiendo. Una vez escuchaba una de estas ilustraciones, ¿ya? Se dice que uno de los problemas que tenían mayormente el ejército de los Estados Unidos en la época de la conquista del viejo oeste era por el tema de los indios, de los nativos que vivían allá, porque ellos cuando perseguían a los indios veían una huella, pero el problema no sabían si era uno, eran 10, eran 100 o eran 1000. Porque cada uno pisaba en la huella del otro. Y era la forma que ellos tenían como táctica de guerra. Uno pisaba aquí, el otro pisaba ahí mismo. Era la táctica de guerra. Caminaban en la guerra así, uno en las pisadas del otro. Eso es andar como Él anduvo. ¿Me sigue la idea? Sí, pisando las huellas de Cristo. Donde Él pisó, yo piso. Lo que Él hizo, yo hago. Como Él se comportaba, yo me comporto. El otro día conversábamos acerca el beneficio, o no sé cómo podría llamarse, la ventaja que tiene para un joven cristiano el ir a las discotecas y a esos lugares. Entonces,
siempre alguien dice, pero Jesús fue a los lugares también de mala reputación. Decía, sí, pero Jesús fue ahí y predicó el Evangelio. Y gente se convirtió. Así que si tú vas a ir allá, párate ahí en una mesa, pare la música, que tengo algo que decirle. Si no se arrepienten, se van al infierno. Eso es lo que Jesús hizo en esos lugares. No fue a ser uno más del grupo, ni el alma a la fiesta. No era su propósito. Entonces, ojo también cuando a veces acomodamos la Escritura a nuestro beneficio. Cuando Jesús dice andar como él anduvo. Cuando Pablo dice andar como él anduvo. Perdón, Juan dice andar como él anduvo. Andando en la verdad. La verdad vino mediante Jesucristo. Decíamos también la semana pasada que con Moisés vino la ley, con Jesús vino la verdad y vino la gracia. Primera Juan 1:17. Vamos a Juan. Juan 1:17, conversábamos la semana pasada, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Versículo 18. A Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Es decir, que el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Nosotros vamos a andar como Jesús anduvo, vamos a guardar los mandamientos de Dios. Ahí vamos a andar en la verdad. Hermano, esto aquí es súper importante también en el terreno cotidiano, en el terreno diario, que nunca debemos dejar de lado la enseñanza aplicada a nuestra vida diaria. Y en esto quiero incluir, por ejemplo, a los pastores, a los maestros de escuela bíblica, a los que trabajan con jóvenes, todos. Que no hay nada más hermoso que cuando una persona, un maestro o una maestra de la escuela bíblica ha trabajado con jóvenes, con niños, y después los ve crecer y ve que andan en la verdad. En nuestra iglesia tenemos algunos que ya se han casado, están formando su familia, Dios los está bendiciendo, están siendo prosperados de alguna manera, por decirlo de alguna manera, en el amor a Dios, en el amor entre ellos. Y no hay cosa más hermosa para un pastor, para un maestro, que ver después de unos años, mira cómo llegó chiquitito, chiquitita, y ahora ya es un profesional o esto, ¿me entiendes? Y sigue andando en la verdad. Es hermoso eso. Como también es triste ver a otros que se van por otro camino y hoy, por decirlo de alguna manera espiritual, se están alimentando de otros prados, de otros pastos, no de los verdes pastos del Salmo 23 que Dios tiene preparado para ellos. Están comiendo de otros pastos. Están ahí los buitres alrededor de ellos buscando el momento para atacar. Es triste también. Por eso nosotros debemos siempre, como decía el apóstol Pablo, orar sin cesar. La tarea, quizás que los que están recién incorporándose a ser maestros de la escuela bíblica, no lo van a percibir sino hasta 10 años más, cuando esos adolescentes sean hombres y mujeres llenas de Dios y del Espíritu Santo. Hoy día son adolescentes que pueden dar problemas, que pueden ser inquietos en la clase, que puede que se distraigan, pero el gozo para un pastor, el gozo para un maestro, es ver eso, que sus hijos anden en la verdad. No hay otro premio. Eso es, y eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. Pensemos que el apóstol Juan era un anciano ya, yo pienso de 90 años quizás. ¿Se fijan? Cerca de los 90 años, 80 y tantos años. Y él siente ese gozo. Él llegó a Éfeso siendo muy joven. Cuando Jesús fue crucificado, Juan era el más joven de los apóstoles, y cuando viene la diáspora, porque viene la persecución y ellos huyen, Juan llega a Éfeso, arrancando. Y habían personas que quizás nacieron con él, que fueron presentados en la iglesia, por decirlo, cuando él era el pastor de la iglesia, y hoy día ya es un anciano, él y esas personas ya tienen hijos. Entonces no hay nada que alegre más que a un pastor, que a un maestro, ver que sus hijos anden en la verdad. Pero el apóstol también le dice en los versículos
5 y 6 deben andar en sus mandamientos, dice así. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Aquí el apóstol Juan habla de un mandamiento, y como les decía, así como la primera carta era el amor, la segunda carta es la verdad. Y ahora Juan ya entra derechamente. La semana pasada explicamos algo de la verdad, hoy día hablamos de andar en la verdad, ¿cierto? Andar en la verdad, andar en sus mandamientos. ¿Qué significa esto? Bueno, él sigue esto de amada señora o apreciada señora, es de la iglesia, sigue hablando de la iglesia. Y dice que hay un mandamiento que hemos tenido desde el principio. ¿Se recuerdan cuando Jesús dice en Juan capítulo 13 que nos amemos unos a otros? Que eso es lo que nos enseñó Jesús. Y cuando Jesús enseña eso, ¿qué es lo que le está diciendo? ¿Es un mandamiento nuevo? No, es el mandamiento que hemos tenido al principio. El Levítico ya enseñaba, decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Habíamos estudiado estos versículos en domingo anterior, Levítico 19:18. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Deuteronomio 6:5, lo que están anotando, dice que debemos amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, no es un mandamiento nuevo, es un mandamiento que conocían los judíos desde el tiempo de Israel, desde el tiempo que estaba en el desierto. Jesús lo repite. Vamos a Juan capítulo 13, dice así. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este es el mandamiento que Jesús enseña. El apóstol Juan, el propio apóstol Juan, en la primera carta, ahí en el 1 Juan 2:7, le estaba diciendo lo mismo. Dice, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. 1 Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. 1 Juan 5:3. Sus mandamientos no son gravosos. Explicábamos que decía Jesús, mi yugo es ligero, mi carga es ligera. Ustedes dirán, pero ¿cómo es eso? Cuando el que va a la iglesia se tiene que abstener de un montón de cosas, ¿cómo que está? Es sumamente ligera, hermanos. No quisieran ni por un momento pensar en la carga que llevan muchas personas que hoy día están en el mundo, enfrentados a problemas que también capaz que cada uno de nosotros ha tenido algún momento en su vida que enfrentarse a problemas. Nadie va a estar exento de problemas. Porque Jesús dijo que el mundo tendrá aflicción, dice, pero confía, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Pero no dijo que no íbamos a tener aflicción. Cuando se enseña esa parábola del que construyó en la arena y el que construyó en la roca, el que construyó en la roca construyó en Jesús. Vinieron los mismos vientos, las mismas mareas, las mismas olas, los mismos problemas, pero permaneció. El otro fue destruido. Pero no dice que el que construyó en la roca no vino viento, ni vino marea, ni vino nada. Vino de todo, con la misma fuerza que le vino al otro. Nosotros no estamos exentos, hermanos, de problemas en la vida, no estamos exentos de nada. Pero tenemos nuestra casa construida en la roca, que es Cristo. Esa es nuestra confianza. Por eso es que ahí dice, sus mandamientos no son gravosos. Porque ¿cómo va a ser gravoso, hermanos, si Dios nos lleva de gloria en gloria? Cuando estamos en un problema, Jesús, como decíamos la semana pasada, está en el barco. Es Él el que calma la tormenta. Jesús está en el barco. Cuando estamos pasando por la tormenta, Jesús tiene control del barco. Muchas veces, y es lógico humanamente decirlo, no entendemos mientras estamos en esto, ¿por qué a mí? ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué hice malo? Probablemente no has hecho nada malo. Es Dios que está puliendo tu carácter. Es Dios que nos está puliendo, que nos está forjando. Sí, literalmente nos está poniendo en la forja para esculpir a Jesucristo en nosotros.
Entonces, hermanos, debemos entender que el mandamiento de Dios no es gravoso. El mandamiento de Dios es algo que para nosotros debería ser lo más grato del mundo. No debería ser una carga. Para cada hijo de Dios no debería ser una carga. Cada mandamiento de Dios es una oportunidad, pues, para que nosotros podamos mostrar el amor de Dios. Mostrar el amor de Dios. Mateo 22, vamos a leer Mateo 22. Vamos a Romanos 13 primero, mejor, por favor, Romanos 13. Romanos 13, ¿cuánto le dije? 8, Romanos 13, 8 al 10. Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10, dice así: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Siempre estamos en deuda en esta parte. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pues no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esa sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no hace mal al prójimo. Entonces, cuando nosotros amamos de verdad, no podemos andar pensando en dañar a alguien, en buscar la venganza, o en pasar la cuenta. Gálatas 5, vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 5. Versículo 14, está escribiendo el apóstol Pablo, le dice así, Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es lo que los judíos llamaban la regla de oro, cuando decían, hace con las demás personas como quisieras que te hagan contigo. Esa es la regla de oro. O sea, en la medida que yo hago con los demás como quisiera que a mí me traten, tratar yo al otro. Yo quisiera que a mí me traten de esa manera, así los voy a tratar. Esa era la regla de oro para ellos. Entonces hablamos necesariamente de algo que se llama conducta. Cuando hablamos de amor, cuando hablamos de verdad, cuando hablamos de guardar los mandamientos, hablamos de conducta. ¿Cómo nos vamos a conducir? ¿Cómo me voy a comportar? Ante circunstancias, ante personas. Tal como habéis oído desde el principio, dice Juan, su mandamiento es que andéis en amor. 1 Juan 3:11. Vamos un poquito más atrás. Estamos en 2 Juan, vamos a 1 Juan, capítulo 3. Versículo 11 dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Capítulo 4, versículo 11. Amaos, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Necesariamente, hermanos, tenemos que amarnos unos a otros. No podemos, los hermanos en la iglesia, desearnos mal. Y alguien dice, pero qué repetitivo esto, ¿por qué Juan tanta repetición? ¿Por qué siempre lo mismo? Y le da vuelta, y le da vuelta, y le da vuelta. ¿Saben por qué, hermano? Porque nosotros tenemos la tendencia a oír mucho, música, esto, pero no a escuchar con obediencia. No sé si me sigue. Cuando tú oyes y selecciona, ¿hago caso o no hago caso? ¿Me gusta o no me gusta? Escucho una música, la cambio la radio, cambio el televisor. Pero la palabra de Dios hay que escucharla con obediencia. Cuando yo escucho, tengo que necesariamente pues obedecer, porque es la palabra de Dios. Y porque yo no voy a discutir con Dios, ni voy a altercar con Dios, como dice el apóstol Pablo. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Entonces, esa antigua regla, que los más antiguos la vimos en nuestros primeros años de estudiantes, de la repetición, que era la madre del aprendizaje, ¿se recuerdan? Que uno tenía que llegar a la casa y en el cuaderno escribir toda una oración, repetirla, una hoja, 60 veces la oración, algo tan rutinario, ¿no? Los más antiguos nos tocó vivir eso. Pero era una forma de aprendizaje. Y pareciera que no era tan equivocada. Porque se aprende. A través de la repetición se aprende.
Incluso la capacitación hoy día más moderna dice que hay 3 etapas, que es oír, ver cómo se hace el trabajo y después hacerlo y repetirlo y repetirlo. Entonces, para que nuestra conducta se conforme a la vida de Jesús, debemos seguir ese mandamiento del apóstol que dice andar como Él anduvo. 1 Juan 2:6, andar como Él anduvo. 1 Juan 2:6, todo el que dice que vive en Dios debe andar como Él lo hizo Jesús, andar como Él anduvo. Entonces nuestra conducta diaria debe estar asociada al verbo andar. Acá se utiliza 3 veces la palabra andar o el verbo andar, andar. Andemos según sus mandamientos, andemos como Él quiere, andemos según sus mandamientos. Me regocijé porque andaban en la verdad, andaban en sus mandamientos, andaban en amor, andemos en amor, andemos en la verdad, en los mandamientos y en el amor. Es la salvación, hermano, el andar en la verdad es la salvación misma, expresada cuando caminamos por las veredas de la vida. Cuando tú andas en los mandamientos de Dios, cuando tú andas en la verdad, cuando andas en el amor, no estás haciendo otra cosa que estás predicando el Evangelio. Estás mostrándole al mundo que eres una nueva criatura, que eres un hijo de Dios, que Dios hizo un trabajo en tu vida. No tienes lo que hables después de eso va a ser tan fácil, va a salir solo, porque tu vida va a andar de acuerdo como anduvo Jesús. Usted mira, pero es que no es fácil, hay muchas tentaciones, que esto, que lo otro, que el mundo, que la juventud. Como lo hemos dicho antes, gloria a Dios, hermanos, por aquellos jóvenes que han rechazado a Satanás y que han seguido a Jesús. Pero también muchas veces están enredados aún en el mundo, en cosas del mundo, que hay que ir cortando, evidente. Ustedes miran, no es fácil, claro que no es fácil. Hoy día hay tentaciones, que el mall, que la televisión, que esto, que lo otro, que las luces. Hay montones de tentaciones. Pero piensen, en algún momento, volvamos con nuestra imaginación al primer siglo, cuando Juan está escribiendo esta carta. Juan, como anciano, le tocó ver muchos emperadores. Algunos duraban muy poco, los emperadores romanos eran jovencitos y rápidamente les cortaban la cabeza nomás y vamos poniendo otro emperador. Juan le tocó ver muchos emperadores y cada uno que llegaba era peor que el anterior, más malo, más perverso. ¿Ya? Juan, podríamos decir que empezó con Tito, que era uno terrible. De ahí empezó Juan. Vio a Tito, vio a Nerón. Ahí estuvo él. Y en aquel tiempo no era fácil caminar por Roma, por Éfeso menos. Piensen que conversábamos la semana anterior que en Éfeso había un templo a la diosa Afrodita, que era la diosa de la fertilidad, que en el fondo eran verdaderos prostíbulos que habían ahí, y todos convergían ahí, iban a adorar a esa diosa, Afrodita, o Diana para los romanos, ¿cierto? Afrodita para los griegos. La mitología griega y romana tenían los mismos dioses con otros nombres. Y ahí predicaba el apóstol Pablo, ahí predicaba Timoteo, ahí predicó Juan. Éfeso tuvo la particularidad de tener a los más grandes predicadores. Predicó Apolo, predicó Juan, predicó Pablo, predicó Timoteo, predicó Aquila con su esposa Priscila. Pero como dice el Apocalipsis, tengo algo contra ti. Apocalipsis 2, para que lo lean después. Que dejaste tu primer amor. Y si no te devuelves, dice, de esos caminos, quitaré tu candelero. ¿Y qué pasó con Éfeso? El Señor quitó su candelero. Hoy Éfeso ya no es lo que fue, a pesar de haber tenido a todos esos monstruos de la fe predicándole ahí. Éfeso hoy día podría ser la nueva Jerusalén. Éfeso podría ser la luz del mundo, pero no lo es. Perdió su candelero porque dejó su primer amor. Un tema para otro día, pero es bueno e importante tenerlo en cuenta. Éfeso dejó de andar como anduvo. Y se cumplió lo que dice el Señor en Apocalipsis capítulo 2. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Vuélvete, de lo contrario, quitaré tu candelero. Hermano, cuando nosotros andamos en los caminos de Dios, cuando andamos en sus mandamientos, cuando andamos en la verdad, y repito, cuando andamos en amor, estamos traduciendo el Evangelio a la vida diaria. Estamos llevando el Evangelio de Jesucristo al día a día, al trabajo, al colegio, a la universidad, a todos lados. Por eso, que andéis en amor. Es tan importante cuando el apóstol dice que andéis en amor.
Pero también el apóstol está consciente de todos estos peligros, como les dije antes, de toda esta filosofía que ya había entrado en la iglesia y de todas estas corrientes filosóficas y también conductuales. Si nosotros cuando, no sé si se recuerdan ustedes cuando antiguamente le enseñaban a uno los filósofos de la antigua Grecia, ¿cierto? Entonces cuando hoy día aparecen movimientos modernos, no son nada modernos. El epicureísmo, todas estas cosas eran de la antigüedad, eran muy antiguos. Estos aparecieron con Sócrates, con esos grandes filósofos griegos, ¿ya? Entonces, de ahí vienen otras corrientes y los griegos se caracterizaron siempre por ser gente, por decirlo entre comillas, intelectuales. Digo griegos porque Corinto, Éfeso, toda esta parte, lo que hoy día es Turquía, era todo influido por el imperio griego, todo eso fue influido por el imperio griego. Los griegos estaban al frente, ¿cierto? Corinto era griego, Éfeso es turco hoy día. Pero esa parte del mundo estaba toda llena de la filosofía y la doctrina de los griegos. Los dioses griegos que después los romanos los tomaron, los mismos dioses con las mismas prácticas. Entonces, por eso es que el apóstol Juan les dice que estén alertas, que el punto 3, por decirlo, andar alertas. Veamos el versículo 7 y 8. Leemos de nuevo porque al principio leímos, pero puede que eso nos haya olvidado algo. Dice así: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y después más abajo dice: mirad por vosotros mismos, o sea, ten alerta, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Mira lo que le está diciendo Pablo. Miren por ustedes, para que no pierdan el fruto de su trabajo, sino que recibamos galardón completo. Vamos a ver un poco esto, en qué consiste esta última parte, sobre todo, que es bien interesante, en el sentido de decir que el apóstol Juan le está diciendo: tengan cuidado, andan muchos engañadores por el mundo, ustedes han creído, no les pase como la iglesia de Éfeso, que finalmente perdió su candelero. Han venido engañadores por el mundo, han salido por el mundo, y miren que no pierdan el fruto de su trabajo. Esta oración es un poco semejante a 1 de Juan capítulo 4. Nosotros no sabemos si la segunda carta de Juan fue para la misma iglesia o no tenemos claridad en eso. Puede que haya sido otra iglesia, por eso repite mucho de lo de 1 de Juan. No necesariamente eran los mismos lectores, no eran los mismos receptores, por decirlo así. 1 de Juan 4.1 dice: amados, 1 de Juan 4.1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido al mundo. Estos falsos profetas están en todos lados, hermanos. Llegaron hasta la ONU. Se tomaron la ONU, se apoderaron de la ONU. Llegaron por todos lados. Juan tuvo que lidiar con Cerinto y esa filosofía. En el siglo XX tuvo que lidiar con lo que llamaban las grandes ideologías, las utopías, como lo fue el marxismo, como lo fue el fascismo. Antes de eso tuvieron que pelear los cristianos con el catolicismo romano. El catolicismo romano mató millones de personas en el planeta. El marxismo mató millones de gente en Rusia. Los países socialistas, Stalin, esos viejos, mataron gente como quisieron. El fascismo también mató gente. Y cada generación ha tenido sus anticristos con quien luchar. El anticristo nuestro de este siglo XXI, que comenzó a fines del siglo XX, es un anticristo muy particular porque es muy sigiloso. Se los voy a contar más al final para que para tenerlos atentos. ¿Cuál es el anticristo que nos toca a nosotros hoy día? Pero ya los otros fueron derrotados, ya murieron por su propio peso. Pero lo que está diciendo Juan acá es que debemos tener cuidado, porque hay gente que está diciendo que Cristo no vino en carne, que Cristo no es el Mesías, que Cristo no es el Hijo de Dios, que Cristo no es el Padre. Quien ha visto al Hijo ha visto al Padre, decía Jesús. Pero hay algunos engañadores que dicen que no es así. Dice que no confiesan que Jesús ha venido. Bueno, hay algunas traducciones que dicen que Jesús ha venido, lo usa en 1 de Juan 4, en 1 de Juan 4.2,
1 Juan 4:2, dice así: en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es decir, hay un espíritu que confiesa que Jesús vino en el primer siglo, ¿cierto? Que Jesús nació, tuvo su ministerio, murió, resucitó, subió al cielo, está en la gloria de Dios, está con el Padre, ¿cierto? Esa es la línea doctrinal, por decirlo. Hay algunos que confiesan que eso no es así. Pero Jesús vino, Jesús está viniendo y Jesús vendrá. Jesús está viniendo, hermano, en el sentido que todos los días, cada día, Él está transformando vidas. Cuando habla acá en 2 de Juan, dice Jesucristo está viniendo. Hoy, en este momento, Jesús está trabajando en la vida de alguien. En alguna parte del mundo, de nuestro querido Chile, y espero que en nuestra iglesia también, hay una Lidia, que Dios está abriendo el corazón de Lidia para que reciba al Señor. Hay una Lidia que está ahí, con su corazón receptivo. Lidia, la primera mujer de Europa que recibió a Cristo. Entonces Cristo está viniendo todos los días, a cada minuto, a alguna persona en el planeta que está abriendo su corazón para Cristo. Cristo está viniendo, hermanos. Está cambiando vidas, está transformando vidas. Está haciendo que personas pasen de las tinieblas a la luz, de la esclavitud del pecado, del adulterio, de la pornografía, de la droga, del alcohol, a la luz admirable. De esclavo a libre. De esclavo con un yugo gravoso a siervo de Cristo con un yugo liviano. Y todas estas cosas que parecen tan fuertes que de repente hasta cuesta decirlas desde el púlpito, existen, hermanos, existen en el mundo. Existe la droga, existe la prostitución, existe el alcohol. Y hay gente que se refugia en ello cuando viene la tormenta, pero los que hemos edificado sobre la roca estamos firmes. Cuando venga la tormenta, estaremos firmes, estaremos anclados. Entonces Jesús está viniendo todos los días. Hay un tiempo pasado en que Cristo vino, está viniendo, y Cristo vendrá por nosotros también, que es lo más hermoso, porque hay una profecía futura, que Cristo vendrá por nosotros. Y finalmente dice, cuidado, no vayan a perder aquello por lo que trabajaron. Versículo 8 dice, mirad por todos vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Cuidado, que no vayan a perder aquello por lo que han trabajado tan arduamente. Y cuando habla de esto, evidentemente que habla de el trabajo espiritual. Aquí no está hablando de la salvación. La salvación no se pierde, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios, y Dios no quita lo que regala. Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Está hablando de las bendiciones que Dios te da. Hermano, y en esto hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque muchas veces hijos de Dios pierden bendiciones, pierden galardones y pierden una vida abundante por equivocar el camino, por tomar malas decisiones, como decíamos al principio. Debemos andar como Cristo anduvo. Entonces dice al final que seremos completamente recompensados. Bueno, antes también hemos hablado de 1 Corintios 5, de las coronas, pero no quiero tanto referirme a eso, sino que quiero referirme a otra cosa mucho más terrenal, en el sentido de que nosotros, hermanos, también si no tenemos o no permanecemos fiel, podemos perder el trabajo también nuestro. ¿En qué sentido? Hay unos escritos por ahí que se llaman Apuntes de Educación, que escribió Gabriela Mistral en el año 1942, por ahí. No sé, ¿en esos años fue ella? 1940, por ahí. Donde dice, todo esfuerzo que no es sostenido se pierde. Y a mí me llegó mucho cuando leí esos apuntes, porque es verdad. En la vida cristiana también. Nosotros debemos sostener un ritmo, mantener un ritmo de crecimiento. Tenemos que mantener un ritmo, porque si no, vamos a perder mucho de lo que hemos ganado. Vamos a perder mucho, hermano. Por eso, nosotros, y ya terminando acá estos apuntes, el apóstol Juan le dice, sean vigorosos defensores de la verdad, defiendan la verdad con vigor, con ahínco. La iglesia dice que respetaba al apóstol Juan por la verdad, porque él andaba en la verdad y tenía autoridad para decir estas cosas.
El andar en la verdad, hermano, como les dije antes, no es lo mismo que creer a la verdad. Andar en la verdad es vivir día a día, es llevarlo a tu plano laboral, estudiantil, donde estés. Andad en el Espíritu, le dice a los Gálatas, ya no les voy a dar más versículos para no alargarnos. Cuando dice los Gálatas 5:16, dice, andad en el Espíritu. A los Colosenses le dice, andad sabiamente. Colosenses capítulo 4, andad sabiamente, no como los de afuera. Hermano, ¿por qué Dios nos amó? Siempre se me pregunta, ¿por qué Dios nos amó? No tiene explicación humana. ¿Por qué Dios nos amó? Porque si dijéramos, si yo me mirara en el espejo espiritual de mi vida, no vería nada bueno, nada agradable a Dios, para que Dios se haya acordado de mí y haya tenido misericordia de mí. Y probablemente cada uno de ustedes, si es honesto, diría lo mismo. Si cuando creíste, cuando te convertiste, cuando Dios llegó a tu vida, tú hubieses estado mirando en el espejo espiritual de tu vida, ¿qué encontrabas? Alejado de Dios, rebelde. ¿Cierto? Un rebelde, un alejado, comiendo algarroba con los cerdos. Entonces, amar, obedecer al hermano. Y tengamos cuidado, hermano, porque cuando les decía del galardón, Adán, de un mordisco, perdió todas las bendiciones de Dios. Esa figura nos puede llegar hoy. De un mordisco, por decirlo como Adán, puedes perder tu esposa, tus hijos, tu trabajo, no sé. Tu galardón, lo que has construido. No sé, estoy pensando a veces, no sé, en un abogado, en un médico, una enfermera, gente que muchas veces vive de su prestigio, vive de su honorabilidad. Tú no vas a ir si tienes un problema de juicio, no vas a ir donde un abogado que tenga fama, mala fama. Vas a ir donde un abogado que te dé seguridad, ¿cierto? Si estás enfermo, vas a ir donde un médico que te dé seguridad. También hay un galardón en eso, hermano. Cuando Juan habla acá, dice, hay pecados, como decía, como Adán, que con un mordisco perdió todas las bendiciones de Dios. Hay pecados que Dios te va a perdonar, porque Dios perdona, porque tenemos a Jesucristo, nuestro abogado, que es justo, ¿cierto? Pero las consecuencias de eso te las vas a tener que comer toditas, que pueden ser de cualquier tipo: matrimonio, hijos, estudios. ¿Cuántos jóvenes perdiendo sus carreras universitarias? No sé, hay consecuencias y debemos evaluar eso también en nuestras decisiones. Por eso le decía al principio, el andar es una decisión. ¿Cómo voy a andar? ¿Qué decisión voy a tomar? Nosotros, hermanos, el anticristo que nos tocó y los que les gusta leer y estudiar, por favor, léanlo. Ya a fines del siglo XX comenzó esta línea de pensamiento que se llama el posmodernismo. Ese es el anticristo que nos toca hoy día a nosotros, que es muy suave, muy sutil. Este posmodernismo es una mezcla de anarquía, donde la gente no se hace responsable de nada, donde cada uno vive como quiere, porque mientras a mí no me molesta, que haga lo que quiera con su vida, no te metas conmigo, vive tu metro cuadrado. Eso es el posmodernismo filosófico. El posmodernismo empezó como en la arquitectura, por decirlo así, edificio, todo esto, como una tendencia, pero después se fue transformando en una corriente filosófica. El posmodernismo ya no cree en las grandes ideologías, no cree en Dios, cada uno inventa su Dios. El posmodernismo nos ha llevado a tener, ya no se conforma ni siquiera con tener parejas del mismo sexo, sino que parejas múltiples en un mismo matrimonio, se casan de a 3. Entonces, todo eso es parte de esto posmodernismo. Ustedes me dirán, ¿pero cómo? Por favor, léanlo, vean. Si no les gusta leer mucho, vean YouTube. Ahí van a ver posmodernismo. Pero ese es el anticristo que nos toca a nosotros. Y probable, hermanos, sea que tengamos que vivir con él hasta que el Señor vuelva. Por eso, lean, estudien.
para que sepan a qué se enfrentan sus hijos, para que sepan en qué les va a tocar a sus hijos, porque aún están recién criando niños. Eso es el posmodernismo, es terrible. Otro día vamos a tener una clase exclusiva de eso. Pero es importante que cada uno de nosotros sepa en qué terreno está. Nosotros tenemos una lucha diaria. Nuestro enemigo es Satanás. Somos soldados. El apóstol Pablo decía que somos soldados de Cristo. Por eso hablaba de la armadura de Dios. Muchas veces los jóvenes están en algo que ni siquiera saben. Satanás se disfrazó, dejó las corrientes filosóficas, dejó esas corrientes de ideologías extremas que llevaron a crímenes y a dictaduras para dar origen al posmodernismo. Y así está trabajando hoy día. Así está trabajando hoy día. Intrúyanse, hermanos, por amor a sus hijos, y sepan reconocer en esa filosofía a Satanás, el enemigo. Entonces, cuidado con a veces ser tan condescendiente, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, dice el apóstol, sino contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Esa es nuestra lucha. Y finalmente, como siempre, decirles, repetir las palabras del apóstol Pablo, ahora ya no de Juan, que decía, para terminar, cuando le escribe a Timoteo y le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercana. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, dice, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, que eso sea nuestro pensamiento, que eso sea nuestro anhelo, nuestra forma de vivir. Nos ponemos de pie y vamos a orar.